Hola estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Doble Estándar se transmite por las pantallas de GTV Manquehue, creo que todos los días, no lo tengo muy claro, o casi todos los días, en distintos horarios. Pero hay un horario que es el horario de estreno, que es un horario prime, así lo entiendo. Bueno, todas las semanas conversamos cosas relativamente, que para mí son interesantes en realidad, no sé si para todo el mundo. Agradecer, evidentemente, la muestra de cariño que hemos tenido, que de una u otra forma me impulsa para seguir haciendo este programa. Que me encanta, entre paréntesis, ¿ya? Porque me permite ser yo mismo, hablar las cosas que siento y pienso, y creo que son relevantes para el país en una coyuntura muy especial que estamos viviendo, no solamente como país, sino como continente, a nivel mundial en realidad. Hay una corriente de construcción que me parece grave, que es como refundar todo. Y la semana pasada yo hablaba del lenguaje inclusivo. Y el lenguaje inclusivo hay que ser políticamente correcto y por supuesto y evidentemente al ser políticamente correcto uno adopta ese lenguaje inclusivo. Yo por ningún motivo, no me interesa. Aunque me insulten. Es un soberano ridículo. Entonces, como expliqué en algún minuto, me fui a la esencia. ¿Y cuál es la esencia? La Real Academia de la Lengua Española, cuyo director, máximo exponente, es Sergio Muñoz, si mal no recuerdo, en una entrevista en el diario El País, dijo que el lenguaje inclusivo no es aceptado por la Real Academia de la Lengua. Y si el lenguaje inclusivo no es aceptado por la Real Academia de la Lengua, para mí es irrelevante, ¿no? Entonces los que esperan que yo salude a toda la diversidad sexual que existe, que hay como 133, ¿cómo llamarlo?, orientaciones sexuales distintas, y hay expositores que parten su exposición saludando a las 133 orientaciones sexuales distintas. Yo no me interesa cómo están heterosexuales, cómo están homosexuales, cómo están bisexuales, cómo están binarios, cómo están no binarios, cómo están los que son hombres de día y mujeres de noche, cómo están los que son mujeres de día y hombres de noche. No puedo, me puede dar una trombosis y no me da nomás, no me da. Sería limitado, es muy probable que sea limitado, pero hay cosas que exceden ya el sentido común y la racionalidad. Bueno. Lo que hablamos en algún minuto, que faltó para complementar y redondear la idea, era la importancia de la educación financiera. Y podemos decir fehacientemente y con conocimiento de causa, de que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde la educación financiera no existe, ¿cierto? Donde los jóvenes son ignorantes financieramente hablando. Y como son ignorantes financieramente hablando, son fáciles de manipular. Viene ese político vestido mono animado de turno y le vende la pomá. Sobre todo a los cabros jóvenes, ignorantes. Y les dicen, si tú votáis por mí, vas a tener todas estas cosas gratis, porque son tus derechos. No le hablan de los deberes, por supuesto, porque los deberes no es una palabra que está en el vocabulario de la clase política. Educación financiera estamos hablando, y entre paréntesis, la clase política, presidentes, senadores, diputados, ministros, subsecretarios, gobernadores, son todos ABC1. Vamos a hablar ya de las clases políticas, las clases sociales que existen en nuestro país. Y veo con mucho temor que una de las clases sociales, que es la más grande de nuestro país, que es la clase media, va a desaparecer. Pero no para arriba, sino que para abajo. Por justamente algunos conceptos que no son manejados por gran parte de nuestra sociedad, que es la inflación. La gente no tiene el conocimiento, y muchos empresarios tampoco, universitarios menos, profesionales tampoco,
no entienden cómo funciona la economía. Por ejemplo, usted le pregunta qué es la macroeconomía, qué es la microeconomía, qué es el mercado, qué es la oferta, qué es la demanda, qué es la inflación, qué es la escasez, qué es la deflación, qué es la rentabilidad asociada al lucro. Ojo, el lucro. El Papa dijo que el dinero es el estiércol del diablo. AMLO, el presidente de México, dijo, ¿cierto?, que si tú eres rico, sufre los problemas de los ricos, que son los secuestros. El pobre no tiene ese problema, por lo tanto los quiere pobres. Fernández dijo lo mismo, que si eres pobre serás feliz, que entre paréntesis la Agenda 2030, que me preguntaba el director, ¿cierto?, si yo sabía lo que era la Agenda 2030, efectivamente es eso, y el fin final, ¿cierto?, es que si tú eres pobre vas a ser feliz, porque el Estado protector y benefactor te va a dar todo lo que tú necesitas. Claro, y si esa información la recibe un cabro joven que no tiene idea de economía, de macroeconomía, ni microeconomía, ni tiene cero cultura financiera, por supuesto que escala fuerte, po. La misma ignorancia que llevó a muchos a aceptar el retiro del 10%, el primero, segundo, tercer lugar. Una persona con poca cultura financiera sabe que si hay mucha masa monetaria, ¿cierto?, va a haber mucha oferta, ¿cierto?, va a haber mucha demanda, ¿cierto?, poca oferta, y todo va a subir menos su sueldo, menos sus ingresos. Y eso genera pobreza. Y si usted quería, por una de esas cosas raras de la vida, tener su casa, su departamento, y quería pedir un crédito hipotecario, hoy día es tremendamente más difícil. ¿Por qué? Porque las entidades financieras primero están pidiendo un 20% de ahorro. ¿Ahorro? ¿Qué es el ahorro? Eso es parte de los conceptos de educación financiera que no se manejan. El ahorro. ¿Qué es el ahorro? ¿Usted sabe lo que es el ahorro? Es postergar, es postergarse, es postergar el consumo presente para ser consumido en el futuro. No, yo consumo hoy día, si a lo mejor mañana no existo, a lo mejor mañana me muero, a lo mejor mañana me atropella un auto, una moto. No, me lo consumo todo ahora, con todo. Bueno, ese es el ahorro, el concepto del ahorro. Y si usted no ahorró, no va a tener para ese 20%, que le están exigiendo como pie a una tasa mucho más alta, porque cuando hay inflación, el único mecanismo que tiene el Banco Central, ¿cierto?, es subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que haya menos demanda y las tasas de interés se puedan bajar. Que la gente diga, no, pues, me voy a endeudar súper caro para comprar ese producto, prefiero postergar esa compra. Entonces eso, la masa monetaria la maneja el Banco Central a través de la tasa de interés. Entonces, ¿es importante o no es importante que la gente tenga información financiera? Claro que es importante, porque en la medida que tengan información financiera van a ser menos manipulables. Ajá, no, este político lo que anda buscando es otra cosa, po. Este político lo que quiere es que con mi plata yo me empobrezca porque todo va a subir y no me va a alcanzar. Y además, ¿cierto?, igual que en el billar, además de eso, quiere destruir el mercado de capitales. Destruyendo la AFP se destruye el mercado de capitales, se destruye el modelo neoliberal y pasamos a un Estado social, donde el Estado es el que hace las cosas y no el particular. Lógico, pues entonces es importante. ¿Cuánto nos vamos a demorar en enseñarle a un cabro joven conceptos básicos? 5 horas de la malla curricular. 5 horas. Y con eso ese muchacho nunca va a ser el mismo, se va a empoderar. Y le va a decir al político de turno, derecha, izquierda, de donde venga, a ver, a mí no me vengáis con esa. Me estáis viendo la pomada, compadre. Así que si usted quiere destruir el sistema, destrúyalo usted. Pero no voy a ser cómplice de sus motivaciones. Suena como dramático. Pero sería interesante saber, ¿cierto?, a qué clase social usted pertenece. ¿Por qué? Porque sinceramente veo con mucha preocupación la desaparición o el fin
de la clase media. Fíjese usted que en Argentina, con la inflación que llegó al 100%, los argentinos no están comiendo carne en el país ganadero por excelencia. Ya hace un tiempo se estaban muriendo de hambre, se caían en la calle, se morían de hambre. ¿A qué clase social pertenece usted? ¿Qué tan vulnerable es? ¿Por qué es importante la clasificación? Porque así el Estado, ¿cierto?, focaliza las ayudas. A ver, partamos por la clase social más precaria, que es la E, ¿cierto? Ingreso total familiar. O sea, aquí trabaja el hombre y trabaja la mujer. Y ambos generan 324.000 pesos mensuales. La mayoría, casi el 60%, solamente tiene enseñanza básica. Estamos hablando de clase E, la clase más vulnerable. Quiero que usted me diga a qué clase pertenece, ¿cierto? Porque en función de eso podemos hacer algunos comentarios que pueden ser interesantes. El 98% de la clase E trabaja en oficios sin requisito de educación formal, sin capacitación, nada. Casi todos atienden en FONASA, con lo que eso significa. Solamente el 5% tiene tarjeta de crédito, el 14% tiene un vehículo precario y el 84% tiene celular prepago y 8% con contrato. Esa es la clase E. La clase D, papá y mamá, ambos generan entre los dos 562.000 pesos. La mayoría, 60%, llega a la enseñanza media, pero hasta ahí no va. El 93% trabaja en oficios sin requisito de educación formal, lo mismo que la E. Estamos hablando de la clase D, 562.000 pesos, papá y mamá, y el aporte familiar. El 90% en FONASA, casi igual que la clase E, ¿cierto? El 10% tiene tarjeta de crédito, a diferencia de la clase E, que era el 5%. El 22% tiene vehículo y el 74% tiene celular prepago y un 10% con contrato. Viene ahora la clase C3. Usted dígame a qué clase pertenece. La clase C3, papá y mamá ganan 900.000 pesos en ambos, la suma de ambos ingresos. La educación, la mayoría tiene completa la enseñanza media y un 27% va más allá, a nivel técnico. La clase C3, esta. Ocupación, el 70% trabaja en oficios que no requieren educación formal, 30% accede a empleos que sí lo requieren. La clase C3 estamos hablando. 900.000 pesos de ingresos a papá y mamá. El 76%, ¿cierto?, FONASA, y el resto va a las clínicas. El 24% tiene tarjeta de crédito y el 32% tiene vehículo. Y aquí el 37% tiene celular con contrato. De la clase C3 vamos a la clase C2. Papá y mamá, papá y papá, mamá y mamá, papá, mamá, que se dé la ecuación que se estime pertinente, ganan ambas personas aportan 1.360.000 pesos. Y aquí está subiendo ya. Mayormente profesionales técnicos, 45%, y en menor medida universitarios. Quiero que usted me diga a qué clase social pertenece y de ahí vamos a derivar nosotros cuán vulnerable es usted a las vicisitudes económicas que se viven y que estamos viviendo hoy día con la inflación. Vamos a la clase C1B, papá, mamá, 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 papá, mamá, como sea, ambos aportan 1.986.000 pesos como ingreso familiar. En la educación, mayormente profesionales universitarios, casi el 71%. Estamos hablando del C1B, casi 2 millones de pesos de ingresos como grupo familiar. El 81% trabaja en oficios que requieren educación formal, principalmente directivos y profesionales de nivel alto. La mitad aquí se atiende en ISAPRE
y el 40%, claro, faltaría un 10% acá, se atiende en FONASA. El resto no sé dónde se atiende, a lo mejor no se atiende. Tarjeta de crédito el 60%, vehículo casi el 50%, y acá todos tienen, o la gran mayoría tienen teléfono celular con contrato. Vamos a la clase C1A. Ambas personas que componen el grupo familiar ganan como suma de ambos ingresos 2.739.000 pesos. Profesional universitario, ¿cierto? Bueno, acá casi todos son profesionales de alto nivel, casi todos en la ISAPRE, ¿cierto? Casi todos con tarjeta de crédito, el 60% tiene vehículo particular, curioso, y aquí casi todos tienen celulares con contrato, casi todos, salvo un 10%. Y aquí está la clase AB, donde dije en algún minuto que la clase, porque es una clase política llena de privilegios, presidentes, senadores, diputados, ministros, gobernadores, etcétera, 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 son AB. ¿Qué significa ser AB? Que papá, papá, o mamá, mamá, o papá, mamá, o mamá, papá, o qué sé yo, ambos, la suma, son 6.452.000 pesos como ingreso familiar. Aquí son todos profesionales universitarios, casi el 100%. Bueno, son todos casi directivos de alto nivel, casi todos en ISAPRE, casi todos tarjeta de crédito, casi todos autos particulares y casi todos celulares con contrato. ¿A qué clase social pertenece usted? Si pertenece a la clase AB, va a poder manejarse bastante bien en las turbulencias económicas, geopolíticas y otros riesgos que están amenazándonos, incluso frente a la inflación. Los AB no tienen problema, los AB, si les sube un 10% los productos, un 15%, un 20%, no van a dejar de comprar los productos a los cuales ellos están acostumbrados. Si usted es C1A, 2.739.000 pesos, le va a influir, pero no va a bajar su calidad de vida. Si usted es C1B, casi 2 millones, aquí sí, aquí se resiente un poquito. Pero ¿qué pasa si usted es C2, C3, D o E? La clase media pasa a ser pobre y los pobres pasan a ser indigentes. Eso lo estamos viendo nosotros. Eso ya lo estamos viendo. Bueno, Argentina tiene una inflación del 100% a final de este año. Nosotros entre un 12, un 13 y un 15. Un 13 y un 15 más o menos. Claro. Hay un 60% de pobreza en Argentina, más un 10% de indigencia. En el país que a principios del siglo XX fue una potencia económica mundial. El ganadero del mundo, el país ganadero por excelencia, etc. No tienen carne para comer. Usted me dice, ¿por qué Argentina, tanta Argentina? Porque para allá vamos. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos, gobiernos populistas, demagogos, prometiendo y cumpliendo, ¿eh? Prometieron y cumplieron. Por ejemplo, luz y agua gratis, lo cumplieron. Eso significó que las empresas no invirtieran de energía y de agua potable. Todas las instalaciones pasaron a ser obsoletas y los cortes permanentes de agua y luz es una cosa bastante habitual en Argentina. Entonces, claro, ahí todo se pervierte, porque la persona que está en un estado muy precario, ¿cierto?, recibe muy bien que el agua y la luz sea gratis. Claro que la recibe bien. No dimensiona el daño de largo plazo que se provoca en las empresas cuando no hay utilidades, ¿cierto?, y no hay reinversión. ¿Cómo se degrada todo? Entonces el que era pobre pasa a ser indigente. Y hoy día, la 9 de julio, lo pongo como ejemplo, está
tomada por campamentos de pobres, como 130.000 pobres, ahí donde está el obelisco, cuya pobreza está siendo capitalizada por los mismos políticos que empobrecieron a esa gente. Claro, con nuevas promesas, entonces hacen que los pobres voten por ellos de nuevo, siendo que ellos mismos los empobrecieron. Eso es porque no hay educación financiera. Eso es porque la gente ve lo inmediato y no ve el mediano y largo plazo. Porque la gente compra por su ignorancia los que los políticos irresponsables de derecha e izquierda les prometen. Y ya hemos tenido en nuestro país políticos irresponsables. Ahora ellos pueden justificarse, ellos pueden decir, no, lo que pasa es que nosotros entendemos mejor que tú la sensibilidad y la necesidad de las personas, pero la economía es bien clara. Los parámetros con los cuales funciona la economía son bien claros. Si no hay regla del juego clara, si no hay rentabilidad, si no hay utilidad, si no hay regla del juego que se respeten en el largo plazo, si hay incertidumbre, si hay populismo, bueno, las consecuencias las estamos viendo y se ven inmediatamente. Entonces, ¿cómo se construye una sociedad? Con la técnica. En algún minuto lo conversamos, con la excelencia, con los mejores, no con los peores. Si nosotros ponemos los peores, el resultado va a ser lo peor. Si nosotros actuamos con excelencia, los resultados van a ser de excelencia. ¿Por qué la excelencia no es lo que predomina? Porque eso no le conviene a la clase política. La clase política se mueve muy bien en la pobreza, en la ignorancia, ahí se mueve muy bien. Pero con gente culta. Imagínense ustedes, por ejemplo, estos mismos políticos de Chile, se me acaba de ocurrir un tema. Estos mismos políticos, usted lleve a los políticos populistas de Chile, no vamos a dar nombre porque todos los conocemos. Llévelo a Finlandia, a Noruega, a Suecia. Llévelos para allá, los países escandinavos, nórdicos. A los países serios. Llévelo a Irlanda, por ejemplo. Llévelo a Nueva Zelanda, a los países con desarrollo humano. A ver si algunos de los conceptos que manejan estos populistas pueden calar allá. Los deportan en 2 minutos. Pero acá, claro, acá hay pasto seco, acá aprenden inmediatamente. ¿Por qué aprenden inmediatamente? Por una razón muy sencilla, porque ex profeso, planificado, estructurado, diría yo incluso en forma malvada, mala leche, hacen que la educación pública, que es más o menos el 95% de la educación de nuestro país, sea mala, ideologizada, con un fuerte componente de adoctrinamiento. Es perverso, da rabia, da rabia. ¿Quién para eso? Porque esa es la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad que evidentemente está generando jóvenes sin las herramientas necesarias para poder enfrentar el siglo XXI como corresponde. Con las necesidades y exigencias que tiene el siglo XXI que son infinitas, que nosotros ni siquiera estamos discutiendo, menos abordando, pero que nos van a pasar la cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un país que sí está abordando a través de su juventud los desafíos del siglo XXI, lo está preparando con las herramientas necesarias? ¿Cuál es la diferencia entre un muchacho, un chileno, que si tuvo la mala suerte, cosa que no ocurre en los países desarrollados, de tener la educación pública, un joven que nació en una familia o en una comuna precaria y recibe una educación pública mala, que no le sirve para nada,
que de que se metió y salió no avanzó nada, que salen incluso más ignorantes que cuando entraron. ¿Cómo eso? Claro, porque hoy día lo que predomina en los colegios es la violencia. Yo tengo amigos que son dueños de colegios, uno en Avenida Mata, que es bastante conocido, que me dice: Roberto, yo soy el dueño del colegio y yo no le puedo llamar la atención a los alumnos. Me tapan a chuchar, me tapan a chuchar. Algunos han tratado de agredirme. Y si no me agreden ellos, me agreden sus padres. Así que nosotros mejor nos quedamos callados. En una especie de anomia, no hay normas. Cuesta mucho. Esos son los jóvenes que van a ser los pilares fundamentales de la sociedad que estamos construyendo en nuestro país. No es para tanto, es para tanto y peor todavía. Y peor todavía. ¿Esa es la sociedad que estamos construyendo? Bueno, no sé por qué me salí del tema. Estamos hablando en realidad de las clases sociales. Claro, la inflación. Usted pregúntele a un joven, ¿qué es la inflación? ¿Qué importa la inflación? ¿Cómo sufren las personas que tienen ingresos precarios? La clase E, la clase C, que reciben un sueldo y el 100% se da a consumo, pues no tienen capacidad de ahorro, con una inflación del 10% que tenemos ahora. Y subiendo, que ya no le alcanza, ya antes compraba, por decir algo, un poquito de queso, ¿cierto? Un poquito de jamón. Hoy día dice: no puedo ya comprar esas cosas. A lo mejor una de esas un poco de mortadela. Entonces la alimentación empieza... Leche ya no, la leche ya subió demasiado. Antes comía unos huevitos, ahora ya es más difícil porque con una inflación del 10% ya no me alcanza, po. En vez de tomar la micro, sabes que voy a levantar una hora antes y para ahorrarme la micro voy a caminar. Llega en raja el trabajo. Entonces la inflación sí es importante. Entonces cuando decían saquen su plata nomás, se la están robando. Hoy día saquen su plata porque se la van a robar. Pero en su minuto cuando decían saquen su plata, ¿cierto? Y consuman, eso fue tremendamente perjudicial. Claro. Ahí nosotros podemos argumentar 100.000 cosas y son ciertas. El Estado llegó mal y tarde. Muchas veces llegó demasiado bien, pero personas que no necesitaban. O sea, podemos discutir el tema, ¿cierto? Y sacar 100.000 conclusiones distintas, pero lo cierto es que la cantidad de dinero que están en el sistema está perjudicando a los más pobres. A los pobres, algunos claramente van a pasar a la indigencia, y clase media a la pobreza. Porque no alcanza, porque los sueldos no suben como suben las cosas que consumen. Y claro, estos jóvenes revolucionarios, ¿cierto?, que quieren refundar todo, como consecuencia de todo lo que estamos hablando, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, como se exige un alto ahorro para poder acceder a un crédito hipotecario, van a tener que vivir con sus papás hasta los 40, 50 años, y los hijos de ellos con sus abuelos. Entonces, todo se va degradando. Ahora, ¿hay gente que quiere degradar? Claro que hay gente que quiere degradar. ¿Hay quienes no queremos que se degrade esto? Hay quienes no queremos que se degrade esto. Y para eso tenemos que poner a los mejores. A los mejores. Sencillamente, sin ninguna duda, sin complejos, a planificar un país sin planificación como este. A planificar un país que debe tener sí o sí un programa de desarrollo, que tiene que tener un proyecto país de mediano y largo plazo. Es necesario, es fundamental. Si no, como dije en algún minuto, o sea, no dije yo, lo dijo Séneca, hace 2000 años atrás, miren la vigencia. Si un barco no sabe hacia dónde va, ningún viento es favorable.
Si Chile no sabe lo que quiere, si se va a conformar con ser una economía extractiva, que entre paréntesis, nunca lo van a dejar ser una economía que pase a la segunda etapa de su desarrollo o la tercera etapa de desarrollo, que significa tecnologizar sus materias primas. No lo van a dejar. Hay grandes potencias que no, dicen, no, usted ahí nomás. Usted tiene que tener vocación extractiva. Nosotros, que no tenemos un átomo de minerales que tienen ustedes, somos los que tienen la tecnología. Y si usted quiere perseverar en desarrollarse en las áreas que nosotros manejamos, lo vamos a sancionar económicamente. Pero usted, confórmese con lo que tiene. Confórmese con lo que es. Confórmese con lo que está en línea con su vocación, que es tener una economía extractiva. Andrés Bello ya lo decía tiempo atrás. Es Andrés Bello, un prócer. Al pueblo hay que entregarle la educación que solamente necesita. No se preocupen de entregarle más información de la que necesitan. Por ejemplo, si el papá trabaja en el campo, el hijo va a trabajar en el campo, enséñele cosas del campo. No le enseñe más ahí. Circunscríbalo. No sé si por ignorancia, por manipulación, pero esos son los criterios que imperaban en esa época y que todavía imperan. Hoy día con afanes políticos claros y definidos, digamos. Entonces, Estamos ya. Voy a presentar un reclamo formal porque no me alcanza el tiempo para poder desarrollar todas las ideas. Yo ahora iba a hablar de los emprendedores y lo que significa ser un emprendedor y emprender y la importancia que tiene ser emprendedor y por qué países desarrollados y exitosos económicamente le deben su desarrollo justamente a los emprendedores. Porque son los que generan riqueza, porque el Estado no genera riqueza y el Estado no debe administrar riqueza. El Estado tiene funciones bien específicas que las vamos a conversar en otro programa. Ese es por capítulo entero. Así es, así es. Así que me despido, muchas gracias y disculpen lo poco y reitero el agradecimiento por su paciencia. Muchas gracias.